Muy buenos días a todos. Agradecemos al equipo de Aportes en Línea por abrir este espacio y la capacitación de nómina electrónica a todos sus clientes y así entre todos contribuir a que más de 120.000 empresas, 500.000 independientes, hoy en día que liquidan, pagan seguridad social a través de este operador, estén bien informados y puedan cumplir con la reglamentación vigente. Bueno, vamos a comenzar entonces. Antes de hablar de nómina electrónica, uno de los mensajes que estamos dando en el equipo de factura electrónica, obviamente con la DIAN y con la compañía de la doctora Lucero, que va a comenzar enseguida mío a esta capacitación tan importante, es hablar del sistema de factura electrónica. Digamos porque se ha entendido que factura electrónica es un documento y un documento que ya se masificó en Colombia. Y no solo es un documento, es un sistema que va a tener la posibilidad de recibir no solo la factura electrónica, las notas débito y las notas crédito, sino una serie de documentos que ahora me pretendo explicar, como la nómina electrónica y cómo se conforma esto como un ecosistema de documentos electrónicos. Entonces es importante que ustedes van a empezar a ver a partir de ahora un poco la información que vamos a empezar a transmitir a todos es no la factura electrónica como sí, sino un sistema de factura electrónica que está compuesto por una gran cantidad de documentos electrónicos que van a empezar a masificarse en Colombia. Empecemos por entender ese sistema en qué consiste. Entonces, el sistema de factura electrónica básicamente tiene unos documentos que soportan los ingresos, unos documentos que son soporte de costos, gastos e impuestos descontables, y un servicio que estamos colocando a disposición de los contribuyentes que se llama el RADIAN, el registro administrado por la DIAN, que va a permitir un registro unificado para las facturas electrónicas que se convierten en título valor. Este sistema de factura electrónica va a ser profundizado por Lucero. Yo les voy a contar de una manera rápida en qué consiste, en qué lo compone. El primero ustedes ya lo conocen muy bien, que es la factura de venta, que a su vez se subdivide en la factura electrónica de venta y la factura de talonario de papel. La factura de papel, hoy en día bajo la reglamentación, solamente se usa si, solo si falta la primera, o sea, la factura de contingencia. Igual, una vez se supere la contingencia, se transmitirá de forma electrónica para que la gente tenga todos los documentos de la factura de venta como soporte de costos. Y aquí cuando la DIAN tenga la información, no solo es la DIAN. También estos documentos del sistema de facturación van a transarse entre los actores de este ecosistema, compradores, vendedores, proveedores, de tal forma que haya una transformación digital, que es lo que está sucediendo con factura electrónica. El otro soporte del costo son los documentos equivalentes, que también Lucero lo va a explicar, que en el decreto 358, una depuración y quedaron 13, donde el documento número 13, va a empezar a reemplazar los 12 anteriores al convertirse los anteriores en un documento equivalentes electrónicos. ¿Qué diferencia tiene uno de los demás? El primero, el POS, que es un documento que desde noviembre del año pasado dejó de ser deducible de costos y gastos. Esa es la gran diferencia que tiene el POS de los demás documentos equivalentes. Y ahora como soporte de costos y gastos, vamos a empezar a hablar de los que se van a masificar este año. El primero es el documento que soporta las adquisiciones efectuadas a los no obligados a facturar. Hay un grupo de contribuyentes que no están obligados a facturar, bien sea por su calidad jurídica o por su tamaño, que los no responsables de IVA menos de 3.500 VTs, ese grupo no están obligados a facturar. Entonces será el comprador el que tenga que soportar dicho costo, lo pienso explicar más adelante. También hay otro gasto o costo muy importante que es la nómina, para lo cual se empezará a transmitir a partir de este año el soporte de dicho costo o gasto a la DIAN. Después vendrán otros documentos, por ejemplo el documento de importación del cual ya estamos trabajando y otros documentos relacionados, de tal forma que se convierta en todo este ecosistema de ingresos y costos, que ya les voy a contar para que termine. Y el RADIAN quiere decir que esta factura electrónica de venta, si cumple los requisitos comerciales, básicamente que sea aceptada, que tenga un precio, que tenga un plazo,
se convierte en título valor, lo que le permite circular en el territorio nacional. El Radian lo que va a hacer es registrar esos títulos cuando cambien de titular y algunos eventos asociados a la circulación de la factura electrónica como título valor, garantizando esa unicidad que permitirá que la factura circule de una mejor manera y las pymes sobre todo sean beneficiadas en la circulación de la factura. ¿Qué es este concepto del registro fiscal de compras y ventas? Un concepto que ya existe hace mucho tiempo en la DIAN. Sin embargo, con los documentos electrónicos y con el sistema de factura electrónica, empieza a tomar una fuerza adicional. Entonces, digamos, en este esquema uno puede ver cómo un contribuyente o cualquier empresa en la DIAN o incluso los clientes o los proveedores al digitar un NIT va a poder ver los documentos electrónicos que tiene asociados a dicho NIT. En sus ingresos la factura electrónica, la factura de contingencia una vez transmitida, la de papel electrónica y los documentos equivalentes. Las compras que le hace a sus proveedores también están soportadas en los mismos documentos. En la factura, factura de papel o documento equivalentes. ¿Qué otros gastos y costos puede haber? Cuando se le compra un obligado. Un ejemplo, un pequeño, digamos no sé, un electricista, un contador, o alguien que tenga un servicio que no supere las 3.500 VTs o que tenga una calidad de no obligado a facturar, será el comprador el obligado a transmitir ese documento a la DIAN. Entonces será otro documento más del costo que va a reposar en este sistema. Documento soporte de pago de nómina electrónica, otro costo que va a estar de forma electrónica. Como les dije, viene el documento de importación y otros documentos de tal forma que se va a armar este libro fiscal de compras y ventas, que es una suma de unos ingresos menos unos costos y deducciones que van a dar un resultado. Y ese resultado va a permitir, por ejemplo, generar las declaraciones de renta para empresas sugeridas, porque toda la información está. Bueno, nos podemos ir a países vecinos y nombrarlos en donde la factura ya está implementada, en donde la administración tributaria sugiere una declaración de renta, todos los documentos se han ido transmitiendo a lo largo del año, incluso de forma diaria, como la factura electrónica, y la mayoría de las veces, más del 90% me atrevería a decir, es irrefutable el cálculo de esa declaración sugerida y el contribuyente se le facilita el pago del impuesto porque ya está siendo calculado. ¿Qué beneficios trae este sistema de factura electrónica? Entonces, hay un tema de devoluciones automáticas, obviamente que ya ustedes lo están viendo. El registro fiscal de compras y ventas que lo acabo de explicar. Ya se está viendo en la base de la pirámide, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas, cómo la factura electrónica está automatizando los procesos contables, porque están permitiendo que la factura se cause en automático en la contabilidad. Nuevos servicios que pueden venir en la administración tributaria. Ya hablamos de las devoluciones, pero hablamos también de declaraciones sugeridas de IVA, renta, autoconsumo. Las que empezaremos a ver. Cómo la información que o en la exógena en medios magnéticos que la factura tiene se puede optimizar en base a la información de la factura electrónica, o en un futuro, ¿por qué no?, autorizar a terceros a que consulten la información de la factura a través de mandatos. ¿Qué más sucede? La formalización empresarial, régimen simple, el hecho de que el grande le pida al pequeño una factura, le está diciendo formalícese, acceso a nuevas fuentes de financiación con el factoring, contacto permanente, ahí hay un cambio. Antes, digamos, por ejemplo, con la DIAN, el contacto se daba a través de las declaraciones, mensual retención, bimensual, IVA o cada 4 meses. Ahora la relación administración-contribuyente es diaria y cada transacción. Y lo mismo sucede entre cliente y proveedor. No es una relación de personas, es una relación de software, pero es todo el tiempo en donde se están cruzando información para poder hablar de lo que está pasando en tiempo real, que es lo que dice al final. Permite tomar unas decisiones en tiempo real. La factura, ustedes ya, pues Colombia se masificó en la factura, solamente quisiera recordar algunos conceptos, que es la que soporta las transacciones de venta de bienes y prestación de servicios, es la evolución de la factura de papel, muy importante para el factoring, porque el hecho de que la factura ya esté electrónica garantiza que una factura de papel no se le saca una copia y hay 2 operaciones al tiempo con un fraude como tal. El hecho de que sea electrónico y que haya un registro garantizando las transacciones hace que la factura
pues tenga una seguridad mucho mayor, además de que está firmada digitalmente y garantiza como tal el contenido y quién está firmando la factura. Por lo tanto, esa evolución de papel promueve el factoring. Y además está estandarizado con estándares internacionales, como escogió Colombia a través del XML 9.2. Vuelvo y repito, entre los empresarios la factura genera información en tiempo real. Esta diapositiva yo siempre la he querido traer porque, digamos, Colombia en Latinoamérica ha sido uno de los últimos que masificó la factura. Sin embargo, hoy hay que decirlo que ya la bandera de Colombia está corriendo hacia la izquierda entre los líderes del mundo en la manera en que lo está haciendo. No solo por el tiempo, un tiempo muy corto, 14 meses, en ese trabajo sector público, DIAN, los gremios, Ministerio de Comercio, apoyo de presidencia, las mismas empresas, los empresarios pequeños, hicieron un gran esfuerzo por masificar la factura en Colombia. Todos nos pusimos de acuerdo para sacar esto adelante. Y es ese éxito invisible que no se ve como un puente, como un túnel, como una vía de las 5G, o se ve como el metro de Bogotá, pero sí tenemos que estar orgullosos de tener hoy un software de clase mundial que ha funcionado muy bien, que viene implementando servicios adicionales, como la validación previa, la nómina electrónica, los documentos soportes, y todos estamos trabajando para que seamos mejores electrónicamente, por lo tanto haya transformación digital. ¿Para qué sirve la información de la factura electrónica para la DIAN? Eso no hay que desconocerlo. Para aumentar el recaudo mediante la gestión inteligente y oportuna de la información analizada de factura electrónica. Eso quiere decir que la información que está llegando de factura diario, la idea es analizarla de una forma inteligente y rápida. No hay que esperar una declaración mensual o bimensual o una declaración de renta anual. Es todos los días la DIAN analizando información y generando una relación más cercana con el contribuyente, obviamente antes de una sanción. Es explicarle a la DIAN qué está sucediendo con sus hechos económicos a diario. Entonces, digamos, hoy la DIAN está recibiendo cerca de 4 millones de facturas, ya estamos llegando a 5, esto sigue subiendo. Estamos recibiendo 4 millones de facturas diarias. Y digamos, si ya se está creando un centro de gestión automatizada de alertas en donde el área analítica de la DIAN está logrando identificar dónde están los temas para identificar comportamientos inusuales, no malos, inusuales. Seguramente la mayoría de las veces el contribuyente lo va a explicar. Ya se está generando de las 4 millones de facturas el 2.8% con alertas. Eso da unos 125.000 documentos electrónicos, 2.500 MITs, y la idea es que la DIAN empiece a comunicarse con los contribuyentes de una forma casi que expedita para que haya un control y gestión de toda esa información y al final quedará un rezago que son los que el área de fiscalización de la DIAN intentará entender o por qué nunca se comunicó para explicar esa alerta o si hay algo más que explicar que seguramente en algunos casos lo sabrá. Entonces, ¿qué beneficios tiene este tema de las alertas? O sea, se cierra el ciclo del ecosistema de factura electrónica. Hoy estamos recibiendo factura, ya estamos haciendo analítica y falta la gestión de alertas de analítica, que es lo que estamos haciendo. Eso mejora el riesgo subjetivo. Obviamente, el ciudadano siente que la DIAN está mirando sus operaciones de ventas, compras, nómina, soporte, todos los días. Enviar una gestión tradicional en los casos que realmente se requieren y es expandible para otros dominios, declaraciones sugeridas, controles masivos, entre otros. Aquí yo quise traer el caso de éxito del SAT. Lo que vale la pena nombrar es que la recaudación en México se duplicó solamente por la gestión de la factura electrónica en 5 años. Y nosotros estamos hasta ahora comenzando. En los momentos en que el país más necesita aumentar el recaudo, porque ustedes saben, estamos en una situación de pandemia en donde las calificadoras de riesgo están con los ojos encima y sin duda una gestión de factura electrónica, sin necesidad de hacer grandes cambios en la estructura tributaria, sino tratar de buscar en dónde está la opción y combatir el contrabando. Seguramente traerá los réditos que en México trajo, o en Chile trajo, o en Brasil trajo.
rápidamente el documento. A partir del primer evento es un documento, estación del bien o servicio. Entonces alguien, un vendedor, un obligado a no expedir, le entrega el bien al que lo está recibiendo, él genera el documento soporte, lo transmite a la DIAN lo valida y queda con el documento soporte. Esta es básicamente la función técnica de cómo funciona, así también está escrito en el anexo técnico que se publicó recientemente en febrero, y es la forma en que la DIAN va a tener completo el libro fiscal de compras y ventas, y que los contribuyentes van a empezar también a automatizar a los vendedores no obligados a expedir factura electrónica. Vamos a hablar de la nómina electrónica. Aquí Lucero va a profundizar un poco más, pero básicamente es un soporte de pago de nómina electrónica. Vale la pena en alguna otra oportunidad que tengamos en esta reunión profundizar, en donde va a haber un sujeto obligado, que como vimos son un número importante de empresas en mi introducción, que tiene unos empleados, desde 1 hasta N. Y por cada uno de los empleados se va a generar un archivo XML o un archivo electrónico de nómina firmado digitalmente, lo cual le garantiza la seguridad. Se le deberá transmitir a la DIAN lo validará y queda en la DIAN la información del soporte de pago. Esa información será transmitida de forma mensual, a diferencia de factura electrónica que es en tiempo real. La DIAN valida antes de que el vendedor se le pueda entregar al comprador. En nómina es mes vencido. Mes vencido quiere decir que se reporta todo el pago de nómina de un mes, los 10 días del mes siguiente hasta los 10 días del mes siguiente. Entonces, digamos, en estrés tecnológico tiene una gran diferencia que seguramente la experiencia que ya han tenido en factura electrónica, operadores ya controlados por la DIAN, como los proveedores tecnológicos, pero adicionalmente van a entrar otros actores, como los mismos software de nómina, los operadores de pila, podrán enviar esta información a la DIAN basado en el aprendizaje que ya tienen de años anteriores. Seguramente uno de los servicios que va a tener estos operadores es la forma de disponer la información de la nómina para que el empleado la pueda obtener. La nómina va a tener, al igual que la factura, un código único, y la factura se llama el código único de factura electrónica. Aquí se va a llamar el código único de nómina electrónico, ACUNE. Y eso va a tener su QR en la representación gráfica, de tal forma que, al ser un archivo individualizado, le va a permitir de una forma muy rápida y muy eficiente ver el pago de nómina de cualquier empleado, de cualquier empresa, de cualquier mes, para que, por ejemplo, un arrendador que normalmente pide, déjeme ver los 3 desprendibles de nómina de pagos suyos para yo darle acceso al arriendo, a través de la consulta a la DIAN de estos pagos de nómina o lo que disponga el operador con las seguridades necesarias, van a poder consultar estos pagos de nómina y seguramente va a ser ese repositorio de pagos de nómina que le va a dar tranquilidad al empleado, al empleador, al que tome un riesgo basado en los pagos de nómina del empleado, que va a generar ese tipo de información adicional. Hablemos de factura electrónica rápidamente. ¿Cuántos hay facturadores electrónicos hoy? El número es muy importante. 550,000 facturadores electrónicos hay haciendo uso de nuestro sistema de factura electrónica. De esos, el 2% son grandes, 4% son medianas empresas, 21% son pequeñas empresas y el 73% son microempresas. Eso quiere decir que hay una gran oportunidad entre estos 73 y 21 para entrar al factoring electrónico. No más de estos 550,000, 130,000 son usuarios de la facturación gratuita de la DIAN, que está muy aquí, en las micro y en las pequeñas. De estos 550,000, 4 millones de facturas, el 60% son a crédito. Estamos hablando de un mercado importante. Por eso están llegando los actores de afuera, de Chile, de México, de Inglaterra, a mirar con buenos ojos la financiación de estas operaciones para que las micros y las pequeñas empresas puedan tener acceso al crédito. Entonces es una opción de liquidez inmediata, en donde la DIAN va a tener una plataforma que ya este mes comenzamos los pilotos, y ya les dije la palabra clave, garantiza la unicidad. Es el único sitio en donde va a poder haber una copia de la factura, en donde sepamos quién es el titular de ella. Entonces la factura hoy tiene unos requisitos tributarios, se
le van a agregar unos requisitos comerciales, tales como la aceptación, que tenga un plazo, que tenga un precio, y se va a convertir en un título de valor que es el que va a empezar a circular en el Radian, registro administrado por la DIAN. ¿Quiénes van a participar en el Radian? Sistemas de negociación que tienen unos inversionistas, los bancos, las entidades financieras, cualquier persona que esté interesada en comprar una factura. Los jueces también van a interactuar con el Radian si hay necesidad de interactuar con el Radian para limitar las facturas. Y las figuras van a ser el endoso electrónico, se va a empezar a masificar como el instrumento electrónico para cambiar la titularidad de los títulos valores, bien, según la redundancia, de las facturas electrónicas para que circulen en el territorio nacional. Estos son los principales eventos para que una factura se convierta en título valor. La factura como tal, la validación de la DIAN y 3 eventos que son obligatorios de acuerdo al Código de Comercio para que se convierta en título valor. El acuse, nosotros estamos acostumbrados a que es el sello que ponen en recepción. Ahora va a ser un documento electrónico. Nace el recibo del bien que ya existía, que va a ser un documento electrónico, nace en el sentido electrónico, en donde una vez llegue la mercancía, se va a enviar a la DIAN la recepción de dicho bien. Con estos dos documentos juntos, el 3 y el 4, empiezan a contar los 3 días para que el comprador tenga la opción de aceptar o rechazar la mercancía, el servicio, el bien o el contenido mismo de la factura. Si a los 3 días no dice nada, la factura se convierte en título valor. ¿Quién tiene el poder de negociación en esta parte del desarrollo de este mercado, una relación comercial mediante la cual el comprador se acostumbra a entregar estos 3 eventos para que la factura se convierta en título valor? Ya venimos hablando con los grandes para que lo empiecen a dar, porque necesitamos así irrigar estos títulos valores, sobre todo hacia las pequeñas compañías del país. Todo este número de documentos, el Radian va a interactuar. No es para asustarse porque son documentos que ya conocen en el mercado, estándar, UL, es el estándar con el cual ya se están haciendo negocios hoy en día, pero es como para mostrarles la capacidad que tiene de generar información el Radian. Entonces va a tener información de pagos, de limitaciones, de mandatos, garantías, el endoso electrónico, los reclamos, toda esa información vamos a empezar a... Con esto termino, les agradezco de nuevo el espacio a ustedes en esta presentación. Espero que podamos seguir profundizando en este tipo de charlas para que ustedes puedan y la DIAN seguir capacitando, porque sin duda es un gran número de información que la DIAN necesita transmitirle a todos los contribuyentes a lo largo de este año y para los años siguientes que siguen la implementación de los documentos que hacen parte de este sistema de factura electrónica. Muchísimas gracias. Ok, Harold. Pues muchísimas gracias por permanecer. Algunas fallas de tipo técnico a las cuales todos ya nos estamos acostumbrando en esta nueva realidad, que implica pues que todos estemos dispuestos a que en cualquier momento se caiga la señal. Les agradecemos por permanecer. Pagos en línea, Tatiana, Harold, el gerente Mario, muchísimas gracias por tu introducción. La intención de la Dirección Tributaria Nacional en Colombia es hacer, como lo dijo Mario, la masificación de este nuevo sistema de la DIAN. En ese orden de ideas, pues yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana lluviosa de la ciudad de Bogotá. Imagino que no todos están en Bogotá, pero aquí está haciendo mucho, mucho frío y pues estamos, yo creo que a una sensación térmica casi de 6 grados centígrados. Bienvenidos a todos y vamos a comenzar. La idea fundamental es, como lo decía Mario, que retiremos de nuestra mente, que hagamos unas vistas más holísticas, más completas y revisemos que esto no es un sistema de facturación. A veces los nombres están mal puestos, ¿cierto? A veces nombramos las cosas de la manera en como la legislación nos lo permite o donde se nos abre un espacio. Desde la ley 1819 estábamos ya entendiendo
que deberíamos estar cambiando, los sistemas que deberíamos migrar al MUISCA. Realmente la comunidad contable y tributaria nos estaba diciendo todos los días: el MUISCA se cae, el MUISCA nos hace largas horas de espera, estamos trabajando hasta las 12 de la noche, no nos permite firmar, el Java no funciona. Todas esas cosas hacen que el gobierno nacional, por intermedio del Congreso, logre una modificación, y esa modificación se logra a través de conseguir un sistema que se llama el sistema de facturación. Pero quitémosle el nombre, quitémosle ese facturación y abramos más la mente y digamos que este es como el hermano gemelo del MUISCA, que lo va a actualizar, que donde va a migrar la información, donde vamos a poder tener un mejor desarrollo de la información. Entonces, por eso esta diapositiva les dice a ustedes un sistema para la DIAN. Eso era lo que el legislador buscaba, eso era lo que la comunidad contable y tributaria estaba esperando, y entonces de eso vamos a hablar, del sistema de la DIAN, y en ese entendido vamos a revisar, si me permiten la expresión, uno de esos módulos de ese sistema, que es el módulo de la nómina electrónica. Yo siempre dejo una diapositiva con mis datos, por si acaso alguien tiene una pregunta después de este webinar y quiere, pues, de pronto a través de Tatiana, a través de Harold, a través de pagos en línea, o si no, pues pueden contactarme. Eso sí, no me llamen mucho porque generalmente estoy muy ocupada, pero sí me pueden escribir un WhatsApp y yo con muchísimo gusto, en el tiempo libre que tengo, que son los domingos, les contesto sus preguntas. Para empezar, vamos a proponer una agenda, ¿cierto? Y esta agenda la vamos a proponer desde esa mano tendida que tenemos de la tecnología, desde la mano que la tecnología le tiende a la DIAN, para poder hacer ¿qué? Para poder desarrollar lo que son los datos. Entonces, vamos a ver que lo más importante en este momento son los datos. ¿Quién tiene el dato? ¿Quién tiene el dato de la nómina? Pues el empresario, pues el empleador. El dato no lo tiene la DIAN. ¿A quién le tenemos que suministrar el dato? Pues a las administraciones tributarias nacionales, departamentales, distritales, municipales, ¿cierto? Y todo parte de ese dato. O sea, el protagonista en este escenario es el dato. ¿Por qué? Porque el dato nos va a dar a nosotros una conformación de todo lo que es este sistema, este nuevo sistema que la DIAN no solamente quiere para sí misma, sino que la DIAN le está ofreciendo a los contribuyentes. En ese sentido, vamos a tener que ver un contexto. Mario ya nos colaboró un poco en eso, en ayudarnos con el contexto de este sistema. Vamos a revisar los actores, por supuesto los actores del módulo que vamos a desarrollar hoy, que es el módulo de nómina electrónica. También vamos a tener aquí que mirar el sistema, y el sistema de una manera holística, porque el sistema es el mismo para factura, para documento soporte, para nómina, para el RADIAN. Es el mismo. Hagan de cuenta que cuando usted hace las cosas en el MUISCA, entonces en el MUISCA usted presenta declaraciones, usted hace PQRS, usted presenta información exógena. Es un sistema que va a tener muchos compartimientos, yo los llamo módulos para un entendimiento más académico, ¿cierto? Los obligados ya de esos actores, ¿quiénes son los primeros llamados? ¿Sí? Porque igual todos vamos a migrar aquí, todo va a migrar acá, pero la idea es cuándo vamos a migrar y cuándo nos toca a cada uno de nosotros. Los módulos que va a tener y la utilidad, por supuesto. En los módulos vamos a desarrollar algo del anexo técnico, es un poquito muy técnico, ¿cierto? Es muy técnico, el desarrollo es muy informático, pero esto nos hace una llamada. ¿Y una llamada a qué? A que las compañías, a que los obligados deben hacer una cohesión entre lo que es el área de sistemas, el área de contabilidad, en este módulo el área de nómina y, por supuesto, y muy importante, el área de tributario, ¿cierto? Porque finalmente este dato, ¿para qué va a servir? Va a servir para hacer la depuración de los impuestos. Entonces usted tiene que tener claro
que usted tiene que empezar a interactuar. O sea, esa interacción de esas personas va a permitir que usted no tenga un dato en una parte, otro dato en otro dato en otro, dependiendo de lo que a usted de pronto le aconsejen. Usted va a tener el mismo dato y ese dato lo que se le va a hacer es una analítica. Perfecto. El cronograma, es necesario hacer un cronograma y en ese cronograma vamos a revisar temas tales como el papel. El papel es el pasado, el papel es aquella relación que teníamos con la administración tributaria y con nuestros stakeholders, todo lo que teníamos nosotros que ver con todo el mundo, ¿cierto? Como compañía, como responsable, esas cosas que uno tenía que revisar, que eran con firma autógrafa. Ustedes sabían que antes, pues usted, para poder ir a tramitar algo ante la DIAN, de pronto en el principio tenía que hacer autorizaciones, de pronto ir donde un notario, de pronto conseguirse un contador que le firmara un papel y presentar un papel que fue, digamos, muy importante en el pasado. Y hay personas tanto del área privada como del área pública que se quedaron allá. Y entonces uno les habla de estos instrumentos electrónicos, de esta desmaterialización de los documentos, y ellos dicen, pero sin embargo, imprímame. Esas personas tienen que evolucionar, tienen que ser resilientes y evolucionar. La segunda etapa que hemos tenido y por la cual ha trasegado Colombia es la etapa electrónica, pero sin analítica de datos. Entonces, los que nos acompañan en este evento saben que teníamos nosotros en el pasado el disquete B, ¿cierto? Que fue el primer disquete que llegó en los computadores IBM, el disquete A, que ya era un poquito más avanzado. Después, después tuvimos ya el disquete propiamente dicho, ¿cierto? El disco propiamente dicho. Después pasamos a las memorias USB y después llegó, ¿qué? Internet. Pero antes de que llegara, digamos, esta modernidad, pues nosotros presentábamos y todavía a la gente le queda como en la retina y en el oído el tema de medios magnéticos. Ya medios magnéticos no hay información exógena. ¿Por qué? Porque usted ya no la presenta en un medio magnético. Usted llegaba hacia la fila, los funcionarios le recibían su disquete en A, su disquete en B, su CD, su memoria USB y la acumulábamos porque había que después integrarla a un sistema que no permitía hacer analítica. Eso también queda en el pasado. Entonces, los que han venido a este webinar de pagos en línea, les recomiendo lo siguiente. Les recomiendo no vuelvan a decir medio magnético porque están también en el pasado. No han evolucionado. Vamos a decir cómo. Vamos a decir información exógena. Y esa es la siguiente etapa. La siguiente etapa de este cronograma fue la analítica y la minería de datos. O sea, ya tenemos internet, ya podemos interactuar, ya podemos decirle a la persona, mire, usted aquí tiene esto o tiene aquello, y yo ya puedo empezarle a hacer un prellenado de sus declaraciones tributarias con la información exógena que le está llegando a la administración tributaria, ¿cierto? De pronto con la información de la pila que también está llegando ya de manera informática, de manera desmaterializada y por internet. Y allí ya empezamos a hablar de firmas digitales. Empezamos a hablar de firmas digitales y no de firmas electrónicas. Fíjense que la evolución ha sido una evolución más completa. También, y eso ya lo decía Mario en su introducción, vamos a llegar a poderle presentar, como lo está haciendo México, poderle presentar al contribuyente lo que en el pasado, yo oía ayer al doctor Corredor Alejo y él decía, en el pasado se llamaban las declaraciones sombras, ¿cierto? Ahora yo le voy a poder dar a usted una declaración sugerida. Y la primera declaración que podemos tener es la declaración que nos va a dar como resultado el libro de compras y ventas, que es la declaración de ¿qué? La declaración del impuesto a las ventas. Es muy sencilla, de pronto la declaración del impuesto nacional al consumo. Y más adelante, yo diría que hacia el año entrante vamos a tener la declaración sugerida para las personas naturales, ¿cierto? Porque vamos a tener no solamente lo que te ingresa,
¿cierto? Sino también lo que tú gastas. Entonces, que tienes una medicina prepagada y me estás pidiendo la medicina prepagada como una deducción. Entonces yo voy a mirar si esa medicina prepagada en la factura electrónica está a nombre tuyo. Ya no voy a tener que irte a investigar. Entonces ahí estamos hablando ya de una auditoría no invasiva, ¿cierto? De una auditoría electrónica y vamos a hablar, por supuesto, de un auditor informático, de un auditor que va a hacer el trabajo con esos datos que él ya tiene, con esa minería de datos que ya tiene. Entonces, fíjense que aquí está el cronograma que podemos hacer rápidamente de manera muy académica. ¿Cuáles son las tendencias? Las tendencias son sujetos obligados que ya evolucionaron, ¿cierto? Yo no creo que nadie en este momento esté contratando una persona que no sepa de ofimática, ¿cierto? Yo creería que es el primer requisito que están pidiendo a todo nivel que usted sepa de ofimática. Esa persona está haciendo todas sus transacciones informáticas, ¿cierto? La pandemia aceleró muchísimo eso. Y del otro lado vamos a tener el gobierno de la nación y del territorio, queriendo hacer lo mismo, queriendo hacer controles, verificaciones, determinación de impuestos, todo queriendo hacerlo también desde sus áreas informáticas, ¿cierto? Ya son muy pocos los municipios que todavía nos piden presentar declaraciones en papel. Ellos también van a empezar a evolucionar. Entonces, así vamos a tener que este sujeto obligado con sus CRPs, ¿cierto? Va a tener un sistema de planificación de recursos empresariales, va a tener su nómina, va a tener su factura, comprobantes internos y externos, y a la vez vamos a tener una administración tributaria con este sistema, con este nuevo sistema, que van a compartir ¿qué? Que van a compartir un solo dato. ¿Y quién tiene ese dato? Usted. ¿Quién sabe cuántas personas contrata contra contrato laboral? Usted. ¿Quién sabe cuántas personas tienen salario integral? Usted. ¿Quién sabe cuándo las personas salen a vacaciones? Usted. Entonces, fíjese que quien va a dar el dato es usted. Yo haría mis mayores esfuerzos por revisar cómo tengo yo el dato para saber que yo le puedo dar ese dato de manera muy tranquila a la administración tributaria. El origen de todo este tema, ¿cierto? ¿Dónde está la génesis? ¿Dónde está el origen? Los que quieran hacer un desarrollo un poco más académico, yo los invito a que revisen este artículo, el artículo 616.1 del Estatuto Tributario. Allí es donde se habla del sistema de facturación, ¿cierto? Y en el sistema de facturación vamos a tener un parágrafo que es el parágrafo sexto. En el parágrafo sexto, fíjense que lo primero que le dicen es, vamos a hacer un sistema para las operaciones de compra y venta. Entonces, allí se nos va a quedar, ¿qué? Se nos va a quedar la factura electrónica, se nos va a quedar también el documento soporte con no obligados, pero también nos llama la atención este parágrafo y nos dice, también podrá estar en ese sistema los pagos de nómina, las exportaciones y las importaciones y las transacciones que hagamos con no responsables. Entendemos con claridad que en la nómina estamos frente a un no responsable, porque estamos frente a quién? Estamos frente al trabajador con una relación laboral legal o reglamentaria o a ese pensionado de la ley antigua que está todavía siendo pensionado por su misma compañía, que no está en un fondo de pensiones ni público ni privado, sino que fue pensionado con la ley anterior, que era la ley que le decía al empleador que tenía que pensionar a su personal. Allí vamos a tener, pues claramente, vamos a tener unos desarrollos de los cuales de manera muy rápida quiero decirles qué está implementado y qué no está implementado. Factura en sus modalidades de factura electrónica de venta tiene dos facturas, la factura electrónica de venta con validación previa y la factura electrónica de venta sin validación previa que se produce en inconvenientes tecnológicos de la DIAN. Y la factura de talonario de papel. ¿Qué nos hace falta por implementar? Que esa factura de talonario de papel, que el obligado a facturar tiene que hacer en unos momentos en que él no tiene sistema, ¿cierto? Que está en inconveniente tecnológico obligado, esa factura también llegue al sistema. Tiene que llegar. Tiene que haber una fórmula para que usted nos mande también esa información, porque si no, no vamos a poder hacer una analítica de datos completa. Los 13 documentos equivalentes de que les hablaba Mario. Entonces, vamos a tener un documento equivalente que es el documento genérico,
que es el tiquete de máquina registradora POS, ¿cierto? Que nos sirve para todo. ¿Ese documento está vigente? Sí, está vigente. ¿Te sirve para vender? Sí, te sirve para vender. ¿A quién no le sirve? Al que compra. Para comprar no sirve. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar y necesito el costo o el gasto del impuesto descontable, a mí no me sirve. ¿Desde cuándo no me sirve? Desde el 1 de noviembre del año 2020. Y los otros documentos, los otros 11 documentos equivalentes que están pendientes ¿de qué? De que migren también al sistema. El documento número 13 que nos promete el decreto 358 nos está prometiendo que va a estar listo el 30 de junio del 2021, ese está pendiente por desarrollar. Los documentos soportes en transacciones con no obligados que refieren a una transacción, ¿a cuál? A la transacción de compra y venta. Ahí tenemos un documento soporte con no obligado que refiere a la transacción de compra y venta. Porque ustedes saben que los sujetos no obligados a facturar son 8, ¿cierto? En este país son 8 los sujetos no obligados a facturar. De pronto más adelante con Tatiana podríamos desarrollar también un módulo de este tema, porque es un tema bastante interesante. Esos, digamos que esos ya están totalmente desarrollados, ya los estamos haciendo, los vamos a empezar a producir en línea, nos dice la resolución 12 nos dice que como salió el 9 de febrero, pues será 3 meses para implementar anexo técnico, febrero, marzo, abril y mayo, ya estaremos nosotros también en línea, pero ese anexo técnico ya está expedido. Y bueno, miremos lo que nos hace falta, o sea, de lo que venimos a hablar, que es de la resolución 13, ¿cierto? Del 11 de febrero. Esa resolución 13 del 11 de febrero nos trae otro documento que se realiza con no obligado a facturar, pero aquí estamos mirando la operación de ¿qué? La operación del pago de nómina a los asalariados y a los pensionados de la ley antigua. Nos falta importaciones y nos falta que entre en vigencia el anexo técnico del Radian, que de eso ya les habló el doctor Mario. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos desarrollados en el sistema? ¿Qué ya está desarrollado en el sistema? En esta gráfica les quiero contar que lo que ya está desarrollado en el sistema es la factura electrónica de venta, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Factura electrónica de venta en dos modalidades, modalidad con validación previa y modalidad sin validación previa. El documento soporte con no obligados en términos de ¿qué? De la operación de comprar y vender. Y la nómina electrónica, que es otro desarrollo de un documento soporte con no obligado en la operación de ¿qué? Del pago salarial y del pago pensional, ¿cierto? Pero recuerden que es el pago pensional que hace el mismo empleador a esos empleados o esas sustituciones pensionales que tenemos de la ley vieja. No se vayan a dejar confundir que vaya a ser fondos de pensiones, porque no son fondos, no es lo que nosotros recibimos por el fondo de pensiones, ¿cierto? Por pensiones o por los fondos privados. No, solamente la nómina vieja que tenemos, que venimos cargando de pensiones que el mismo empleador tiene que sufragar. Y el Radian, que es donde se va a vender y a comprar las facturas electrónicas, se van a hacer los endosos, se van a hacer los embargos, se van a hacer los avales, de lo cual Mario les hizo una pequeña introducción. Bien, fíjense que ya hemos trasegado por un camino para llegar ahora a mirar el sistema por dentro. Vamos a hacer como los médicos una operación. Vamos a mirar cuáles son los pasos que tengo que hacer en el sistema. Los pasos siempre van a ser los mismos. A veces menos pasos, pero nunca más pasos de los que ya están diseñados. ¿Por qué? Porque eso ya está dentro de la estructura del sistema. Ustedes saben, pues los ingenieros, que cambiar estructuras de sistema es un poco complejo. Entonces, el ciclo del sistema de la DIAN va a tener estos pasos. Son 5. Primero, habilitarse. Segundo, generar. Tercero, transmitir. Cuarto, validar. Y quinto, expedir. Fíjense que son, ¿cuántos? 5 pasos. Si usted se aprende estos 5 pasos, ya de aquí para adelante le pueden desmaterializar cualquier documento.
le van a desmaterializar, no sé, le van a desmaterializar el inventario. Ah, listo, yo tendré que en el inventario habilitarme, generar, transmitir, validar y expedir, ¿cierto? Le van a desmaterializar importaciones. También tendré que habilitarme, generar, transmitir, validar y expedir. Esta es la conformación general del sistema. Por eso cuando ustedes empiezan a oír estas palabras, tienen que mirar que son unos pasos que tiene usted que hacer para que como obligado ingrese al sistema. Ok. Entonces miremos qué es habilitar. Entonces, habilitarme es primero revisar. Siempre todo parte de la persona. Entonces yo me reviso y digo, yo estoy obligado a nómina, yo estoy obligado a factura, yo estoy obligado a documento soporte. Sí, ya me revisé y sí estoy obligado. Ah, bueno, el siguiente paso es ve y mira si hay un calendario. Ve y mira a ver si hay una fecha máxima para que tú te habilites y una fecha máxima para que tú empieces a generar el documento, ¿cierto? Entonces, ya soy sujeto, miro el calendario. Una vez ya sé cuándo me toca, me va a dar un plazo, ¿cierto? Entonces, yo en este momento que estoy en el plazo de nómina, todos ustedes que están en el plazo de nómina, lo que tienen que estar mirando es con quién voy a hacer yo este paso, con quién voy a utilizar la nómina electrónica, ¿sí? Con qué, con una persona, una sociedad, una entidad que tenga ya datos, que sea confiable, que le pueda brindar a usted un sistema que sea efectivo, ¿cierto? Y que sobre todo le presente garantías de qué, de confiabilidad de ese dato que es nuestro protagonista, nuestro niño consentido, que ese dato no se vaya a filtrar, ¿cierto? Que le dé fidelidad de que ese dato va a tener toda la composición de la protección del dato. ¿Listo? Entonces, voy a elegir el modo de operación. En el modo de operación, aquí no hay un proveedor tecnológico. ¿Por qué? Porque la ley dejó, en el caso de nómina, solamente, digamos, decir que sea un desarrollo informático. ¿Que tenga qué? Que tenga todos los datos de la caja de herramientas. Y adicionalmente a eso, recordemos que la DIAN solamente autoriza proveedores tecnológicos para generar, transmitir la factura ¿qué? La factura electrónica de venta, que ya la vimos. Para eventos de que la DIAN vaya a habilitar proveedores tecnológicos para nómina, no. El proveedor tecnológico en el estatuto tributario está única y exclusivamente habilitado para factura. Eso no quiere decir que él pueda vender el otro desarrollo. Sí puede vender el otro desarrollo, ¿cierto? Lo puede vender nómina, pero no puede decir es que yo soy porque a mí me habilita la DIAN. No, no. Usted es porque usted tiene un sistema de nómina, porque solamente autorizamos proveedores tecnológicos con todos los requisitos que trae el estatuto tributario y el decreto único reglamentario solamente lo hacemos para factura electrónica. Y una vez usted ha elegido el modo de operación, empezará a hacer las pruebas. Bien, ¿qué es generar? Ya vimos que es habilitar, ¿cierto? Entonces ya pasamos el primer tema. Ya hice las pruebas, entonces cuando yo voy a hacer las pruebas, ¿qué tengo que hacer? Generar. Generar es llenar el XML, ¿cierto? Es llenar los datos de la nómina. Eso es generar. Generar es hacer un llenado de datos en el XML con los requisitos obligatorios que pide la resolución. El XML va a tener ¿qué? Va a tener campos obligatorios. Vamos a ver los campos obligatorios que tiene y va a tener campos opcionales, ¿cierto? El campo obligatorio, si usted no lo llena, pues no le va a ¿qué? No le va a validar. El campo opcional, si usted quiere lo llena, si quiere no lo llena. Si lo necesita, pues lo va a diligenciar, si no lo necesita, no lo va a diligenciar. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Ahora miremos que yo ya hice
el llenado del XML, ¿cierto? Con los campos obligatorios y si quiero llenar algún campo opcional. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tal y conforme dice el anexo técnico. Para eso aquí, ¿cierto? Aquí es donde necesitamos a nuestro ingeniero de sistemas. Aquí es donde necesitamos a nuestro desarrollador, andando de la mano ¿con quién? Con el analista de nómina, con la parte contable y con la parte tributaria. ¿Para qué genero yo el XML? Para poderlo transmitir. ¿Y para qué lo transmito? O sea, transmitir es enviar. Y cuando yo estoy enviando la nómina, no puedo enviar solamente la nómina de Lucero Telles. Yo tengo que enviar la nómina de Lucero Telles en un attached document, ¿cierto? En un contenedor electrónico. Es obligatorio enviarlo en un contenedor electrónico. Y como hago la nómina de cada persona, entonces yo digo, la nómina de agosto de Tatiana, la nómina de agosto de Harold, la nómina de agosto de Lucero, una por una, tengo que mandarla, ¿cierto? No es que yo voy a mandar toda la nómina de todo el mundo, no, yo tengo que mandar persona por persona, colaborador por colaborador. Entonces, eso es transmitir. Transmitir es, una vez generado, viajarlo por el sistema a la DIAN para que la DIAN, ¿qué? Para que la DIAN valide, ¿cierto? La DIAN valida y coloca su firma y también ingresa eso en un attached document. ¿Para qué? Para que la persona cuando reciba el mensaje de que, ok, validado, ¿cierto? Como dice la diapositiva, ok, validado, diga, ah, bueno, yo ya cumplí con mi obligación. ¿Listo? En términos generales, una vez es validado, existe el último paso que trae nuestro ciclo, que es expedir. Vamos a ver, este es el genérico, ya vamos a ver cuáles de estos participan en NOM. Entonces, este genérico de expedir, miren ustedes cómo viaja el sobre, ¿en qué? En el attached document, ¿cierto? Ese sobre que me ha llegado para validar, yo se lo devuelvo a mi usuario y le digo a mi obligado, le digo, listo, está validado. Pero es posible que yo quiera entregar ese documento. Si usted lo quiere entregar, puede entregarlo. En el caso de factura es obligatorio entregar la factura, ¿cierto? Y hay modalidades de entrega. Ahora, ¿qué? La conservación sí es obligatoria para todos. ¿Cuánto tiempo tengo que conservar los documentos para la administración tributaria? O sea, tenemos un tiempo de conservación tributario. El tiempo de firmeza de la declaración de renta, ¿cierto? Si mi declaración de renta queda en firme en 3 años, conservaré el documento 3 años. ¿Y por qué? Porque es el tiempo en que me pueden revisar. Si mi declaración de renta queda en firme porque tengo un beneficio de auditoría en 6 meses, ¿cuánto tiempo voy a conservar? 6 meses. Si mi declaración de renta queda en firme en 6 años porque yo tengo una pérdida, ¿cuánto tiempo tengo que conservar? 6 años. Entonces, el tiempo de conservación del documento, tributariamente hablando, le repito, tributariamente hablando, hoy como decimos todos los que estamos haciendo conferencias, hoy miércoles 17 de marzo del 2021, porque pues si usted va a ver esta capacitación en 4 años, de pronto algo haya cambiado, entonces tenga en cuenta que es hoy, ¿cierto? Voy a conservar durante el término de firmeza de mi declaración de renta. Okay. Pero puede que la administración le diga, no, su XML le faltó un dato. Entonces, no se lo valido. No, el documento no está validado. Entonces, ¿qué pasa cuando no me validan el documento? Pues simplemente me lo devuelven a que yo vuelva y genere o complete ese dato que la DIAN me dice no está completo o es un campo que llegó vacío, ¿cierto? Entonces yo me voy a devolver. En genérico, lo que va a decir la DIAN es yo te voy a devolver ese documento para que vuelva y cumpla con el ciclo. Ahora bien, es posible que tengamos un inconveniente tecnológico, ¿cierto? Entonces, si tenemos un inconveniente tecnológico del obligado, lo que nos dice esta diapositiva, que es muy gráfica, dice, pues esta puerta te está diciendo que te saliste del sistema.
te fuiste del sistema. En el caso de ejemplo de factura, cuando tú te vas del sistema, tienes que empezar a hacer factura ¿de qué? De papel. ¿Por qué? Porque la transacción es dinámica, o sea, tú no vas a poder dejar de vender porque paras la operación comercial. Entonces, había que sacarle una solución a eso. Entonces le dijo, entonces facture, como usted está en inconveniente tecnológico suyo, del obligado, entonces facture en papel. Es posible que el inconveniente tecnológico sea de la DIAN. Entonces, en el caso de factura, ¿cierto? Lo que le dice el sistema es sáltese 2 pasos, que son transmitir y validar. ¿Por qué? Porque la DIAN se apagó. Entonces la DIAN no le puede validar. Entonces le dice, sáltese 2 pasos, ojo a la diapositiva. Entonces le dice, de generación, váyase inmediatamente con su attached document a expedición. Si se dan cuenta, le dice, váyase de una vez a expedición, o sea, sáltese estos 2 pasos. ¿Para qué me va a servir esto? Para todos los documentos que el sistema desmaterialice de aquí en adelante. Les digo, la meta es desmaterializar absolutamente todo, ¿sí? Fíjense que en 2 años, en el año 2020 y en el año 2021, lo que va corrido de él, hemos desmaterializado ya muchos documentos que eran los más gruesos, los más sensibles, que eran los de las operaciones de compra y venta. Y ya se puede hacer y pues como les dijo Mario, tenemos gran cantidad, ya todo el país facturando electrónicamente. Bien, ahora miremos este mismo ciclo que se cumple para nómina. ¿Qué se cumple para nómina y qué no se cumple en nómina? Entonces, habilitarse si tienes que habilitarse, generar tienes que generar, transmitir tienes que transmitir, validar tienes que validar, pero no expides, porque expedir es un concepto que se quedó para la factura. Tú aquí no expides ningún documento, porque este documento de la nómina es entre la persona del obligado, o sea, del patrono, del empleador, y la DIAN. No tiene sino estas 2 vías. Ah, que usted se lo quiere entregar a su empleado. Bien, entréguese. ¿Sí? Se lo entregará muy en una representación gráfica, pero no es parte del ciclo. Entonces, por eso yo les decía, hay partes del ciclo que se cumplen todos, el caso de factura, y hay partes del ciclo que no se cumplen todos. Entonces, aquí expedir no, por eso lo tenemos como apagadito, porque expedir no lo vamos a hacer acá. Ok, entonces miremos. Aquí vamos a cumplir como habilitarme si es una proposición, entonces voy a cumplir todo el ciclo, ¿cierto? Revisar si soy sujeto, mirar el calendario, elegir el modo de operación y empezar a hacer las pruebas. Generar, por supuesto, voy a tener que ya tener el XML, ¿cierto? Campos obligatorios, campos opcionales de acuerdo con el anexo técnico. Voy a mandar para que la DIAN me valide. Y fíjense que aquí, cuando la DIAN no me valida, me pasa lo mismo. Me devuelve el documento para que yo corrija ese error que yo tuve. Ok. Pero ¿qué pasa? Cuando estás en inconveniente tecnológico tuyo, del obligado, ya no te va a sacar para que lo hagas en papel. Te va a decir, momento, como este es un documento que expides solamente una vez al mes y no te va a parar la operación, porque tú no lo expides, la operación va a seguir andando, entonces el artículo 14 de la resolución 13 de la que venimos hablando te dice, una vez superes tu inconveniente tecnológico, al día siguiente de superado, cuenta 48 horas, ¿sí? Y envía los documentos. Entonces, aquí te dice que como no tienes sistema, por alguna circunstancia se te cayó la señal, se fue el internet, se cayó el satélite, como dice un sobrinito que yo tengo, la invasión zombie, ¿cierto? Entonces te dice, no, tranquilo. En esta cosa de los sistemas uno tiene que estar tranquilo. Entonces, espérate cuando te vuelva el sistema, cuando tú vuelvas a tener tu sistema operando, ese día que está operando, al día siguiente empiezas a contar 48 horas que tienes de plazo
dentro de esas 48 horas, a empezar ¿a qué? A transmitir el documento de nómina. ¿Sí ven que sí cambia un poquito? Es el mismo ciclo, pero vemos que está cambiando. Ok. Continuemos. Pero ¿qué pasa si es un inconveniente tecnológico de la DIAN? Ah, esa proposición nos la orienta el artículo 13 de la resolución 13 y nos dice lo mismo. Si la DIAN se apaga, porque la DIAN se puede apagar, ¿cierto? No nos ha ocurrido en factura. O sea, factura no está en Muisca y el que se cae es Muisca. Entonces, en factura no nos ha ocurrido nunca que nos apaguemos. Específicamente que nos apaguemos nosotros. Entonces, fíjense que aquí él le dice lo mismo, tranquilo, tranquilo. Yo te voy a avisar, tienes que estar pendiente a cuando yo recupero mi sistema y una vez yo recupere mi sistema, al día siguiente, dentro de las 48 horas, deberás cumplir con la obligación de transmitir la nómina para validación. Entonces, fíjense que este es el ciclo, que es el mismo ciclo de todo el sistema, porque son los mismos pasos, pero un poquito más reducido con unas variantes pequeñitas, ¿cierto? Que son la variante de expedir y la variante de los inconvenientes tecnológicos del obligado y la variante del inconveniente tecnológico diario. Bien. Ya entonces revisamos el sistema. Fíjense que vamos como pasito a pasito para que vayamos como entendiendo el tema. Entonces, vamos a revisar, si ya tenemos el escenario, o sea, ya tenemos el sistema, ya sabemos de qué estamos hablando, pues nos hace falta tener los actores. ¿Quiénes van a actuar y en calidad de qué actúa cada persona dentro de dentro de la nómina electrónica? Entonces, el primer actor, por supuesto, el dueño del reloj, ¿quién es? La DIAN, ¿cierto? Entonces, el primer actor, por supuesto, va a ser la DIAN. ¿Qué es quién? Quien va a recibir los datos. ¿Y esa recepción de los datos para qué lo hace? Pues para el debido cumplimiento de su obligación constitucional y legal, que es la seguridad del Estado colombiano en materia financiera, ¿cierto? Garantizar que las personas van a tributar lo que deben tributar, ¿sí? Entonces, el primer actor va a ser la DIAN. Continuemos. ¿Quién es otro actor? El sujeto obligado. ¿Y en qué le toca al sujeto obligado mirar cuál es su actuación en este escenario? Pues su actuación va a ser que él va a tener que mirar que la nómina, ¿cierto?, representa para él un componente muy importante. Costos cuando el personal está en los sistemas de producción, gasto cuando está en el componente de ventas o en el componente administrativo, ¿cierto? Y que si no hago el documento, cuando vaya a presentar mi declaración de renta me van a quitar ¿qué? Ese costo o ese gasto, dependiendo de dónde tenga yo ubicado el personal. Entonces, pues importantísimo, claro, importantísimo, porque es que la nómina en un ejercicio académico que hacíamos en la universidad con los profesores de tributaria, decíamos que la nómina pesa entre un 25 y un 30%, ¿cierto? De toda la operación de un ente económico. Entonces, pues a mí me quiten la nómina, pues simplemente porque no transmití o porque no generé bien la nómina, este documento de nómina electrónica, pues no haría como un curso para que el ente económico y los socios del ente económico pues digan, oiga, pero ¿cómo así usted? ¿Por qué no mandó bien el documento? ¿Cierto? Entonces, fíjense que este es un actor muy importante. Los representantes de estos sujetos obligados, porque es posible que a mí me digan, oiga Lucero, ¿por qué usted que tiene un desarrollo de nómina o por qué usted pagos en línea que tiene un desarrollo ya de nómina electrónica, tiene la acreditación, tiene la confiabilidad, yo creo en usted, porque usted no me hace la nómina, ¿cierto? ¿Qué tiene que estar pensando esta persona? Tiene que estar pensando en responsabilidad. Recuerden que cuando yo soy representante para cumplimiento de obligaciones formales ante la administración tributaria de una persona que es para mí un tercero,
yo soy responsable solidario, ¿cierto? Y la nómina nos avisa, si usted lo va a hacer con si otra persona lo va a hacer por usted, por cuenta y a nombre suyo, usted me tiene que decir quién lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esta persona será responsable. O sea, la primera alerta que me da es, mire el tema de las responsabilidades cuando usted vaya a suscribir contratos, sobre todo si usted va a dar el desarrollo. Cuando usted vaya a suscribir contratos con terceros, mire el tema, sea muy cuidadoso con su área legal en el tema de solidaridad. Beneficiarios del pago, pues por supuesto, ellos son los trabajadores y los pensionados, pues para ellos esto va a ser ingreso. Entonces, pues si una compañía dice que yo me gano 700 millones de pesos, pues lo más seguro es que, ¿qué? Lo más seguro es que yo les diga, no, mire, yo no me gané todo eso, porque si usted me dice que me gané todo eso, pues la DIAN me va a llenar mi declaración de renta con todo ese ingreso y yo pues realmente no me gano esa plata. Entonces, por supuesto, miren que hay muchas personas que van a estar pendientes de que este documento esté bien elaborado, ¿cierto? Y los terceros, yo le digo siempre a la gente, oiga, es posible que usted tenga una libranza o que usted tenga un embargo porque, no sé, su marido la demandó porque usted no le da alimentos congruos. Entonces tiene una demanda por alimentos de su marido que quedó desempleado en la pandemia y usted pues dijo, no, yo no le voy a dar nada. Y él se fue para donde un juez de familia y la demandó a usted. Pues, ¿dónde va a llegar esa demanda si usted es empleada? Pues esa demanda va a llegar a un embargo y ese embargo ¿dónde va a llegar? Pues a su nómina, ¿cierto? Entonces fíjense que hay muchos terceros interesados en esto, ¿sí? Esos son otros actores que ustedes van a tener ahí y de los cuales usted va a manejar unos datos, ¿no? Ok. Vamos a tener que dentro de este ecosistema en donde estamos colocando los actores, dentro de este ecosistema, fíjense que aquí abajito del brazo de nuestro hombre electrónico hemos puesto los no obligados. Hay personas que no están obligadas en este momento, o sea, vuelvo y repito, en este 17 de marzo del 2021 hay personas que están no obligadas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que son los que no sean responsables del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué pasa con estos no obligados? Que, como dice mi sobrinito, nunca falta el sapo. Ellos pueden querer hacerlo ¿cómo? De manera que, de manera voluntaria. Ah, si tú te vas a meter a una cosa que no te toca, pero lo vas a hacer de manera voluntaria, lo tienes que hacer con todo. O sea, tienes que cumplir con todos los requisitos. Y si no cumples con todos los requisitos, pues ya verás algunas consecuencias, ¿cierto? Pero que te reciben como voluntario, por supuesto, te reciben como voluntario. Ok, artículo 555 del Estatuto Tributario, capacidad y representación. Y aquí quiero quitar ese mito, que dicen, ah, no, es que yo tengo que contratar un proveedor tecnológico. No, eso no es cierto. Mire, los proveedores tecnológicos están solamente para factura electrónica. Se los traje subrayado en la diapositiva. ¿Pueden vender nómina? Sí, pueden vender nómina. Pero no es que yo necesite contratar a una persona que sea proveedor tecnológico para la nómina. No, no, porque eso iría en contra de qué, en contra del mercado. Y cada vez que algo va a restringir un mercado, yo tengo que ir a pedirle permiso a la superintendencia, ¿cierto? A la superintendencia de Industria y Comercio. Tengo que ir a competencia de la abogacía y decirles, oiga, ¿será que yo estoy restringiendo como gobierno el mercado? Entonces, por eso vuelvo y les digo, aquí podemos tener, que son los que más podemos tener, tenemos desarrolladores de software, que son los sujetos con la capacidad técnica y financiera para licenciar soluciones que permitan la generación y transmisión de nómina. ¿Y por qué lo digo así? Porque es que acuérdense que también hay derechos de autor, ¿cierto? Y tener software no licenciados te puede llegar a hacerte incurrir en una sanción ya allá con los señores de la unidad administrativa de los derechos de autor. Entonces, mucho cuidado con esto. Puedes usar cualquiera de los dos. Puedes usar una persona que tenga su título de ser proveedor tecnológico que te dé confianza, pero también puedes utilizar una persona que no sea proveedor tecnológico y que te dé confianza para que maneje los datos
tan sensibles, los datos muy sensibles que son los datos de nómina. Ok, entonces fíjense que ya completamos a estos que nosotros llamamos los actores de este ecosistema de factura. Bien, pero miremos un poquito cómo se está preparando la DIAN por dentro y cómo se preparó la DIAN y cómo se transformó la DIAN. Miren, este es el mapa de procesos de la DIAN. Entonces, el mapa de procesos de la DIAN tiene unas perspectivas, unos procesos y unos subprocesos. Vamos a ver que en el subproceso, estos no interesan para esta capacitación, pero en la perspectiva de servicio al cliente y en el proceso de cercanía al ciudadano, vamos a tener en rojo, se los puse en rojo para que ustedes lo vieran, un área que se va a llamar factura electrónica y servicios digitales, ¿cierto? Ya ustedes, como veían antes, fiscalización, liquidación, cobranzas, ahora van a empezar a escuchar ¿qué? Algo que se llama factura electrónica y servicios digitales. ¿Qué quiere decir? ¿Es solamente factura electrónica? No, es el sistema que se llama así, ¿cierto? El sistema, ¿cómo se llama? El sistema se llama factura electrónica, pero tiene nómina y tiene todos los otros componentes. Fíjense que esta factura va a irradiar el tema el tema misional. Entonces, esa factura le va a dar datos por este otro proceso que es el subproceso de gobernanza de datos y analítica de datos y estudios económicos. Ellos van a coger esos datos, son personas que son súper expertas en hacer analítica, ¿cierto? Y van a decir, bueno, hágame un favor, sistema, lísteme todas las personas, ¿cierto? Todas las personas que son responsables de renta. Aquí están, pa. Dígame de esas personas que son responsables de renta, ¿quiénes diligencian el informativo de qué? De los pagos de panafiscalidad. Si yo diligencio los pagos de panafiscalidad es porque yo tengo nómina, ¿cierto? Y ahora confróntemelos con todos los que se habilitaron en nómina electrónica y han mandado nómina. Ah, no, mire, el universo de los que no se han habilitado está aquí y el universo de los que no han mandado nómina está aquí. Ah, mándemeles una cartica y dígales que cuál es la razón para que ellos, siendo responsables de renta, o sea, un sujeto obligado, teniendo para fiscalidad en su informativo de renta, no se me han habilitado en nómina electrónica. Ah, ya si ven que los datos se empiezan a hablar, ¿cierto? Y allí empezamos a hablar de lo que nos dicen todos los días, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Esa inteligencia artificial que nos va a decir, por ejemplo, si usted hoy entra a mirar lámparas en Google, ya mañana cuando abra Google, toda la publicidad que le va a llegar es de lámparas. Pues eso mismo, eso no es exótico, eso ya está a la orden del día. Eso es lo que va a hacer la administración tributaria. ¿Para qué? Para nutrir este sector del centro que son ¿qué? Las áreas misionales. Entonces le van a poder hacer una fiscalización en tiempo real, le van a poder hacer un cobro en tiempo real. Yo, si usted me está debiendo una declaración de renta, pues muy seguramente yo voy a decir, oiga, pero el señor me está debiendo renta y se gana 14 millones de pesos en nómina, pues mándenle una cartica cariñosa diciéndole que pues que si no me paga, pues esta es la plata de todos. La plata del gobierno es la plata de todos. Por muchas cosas que hayan alrededor, pues la función de la administración tributaria es revisar el debido cobro. Podemos estar mirando ya que la DIAN está revisando el tema muy concienzudamente y se ha transformado. O sea, aquí les estoy mostrando yo una transformación. Harold, qué pena, es que mi computador dice que tengo algunos problemas de audio. No sé si tú me quieres confirmar si todavía me estás oyendo. Sí, Lucero, te escuchamos correctamente. Vale, Harold, muy bien. Ok. Vale. Continuemos entonces. Entonces, fíjense que yo les puse también un recuadrito en estos dos componentes. Van a hacer que lo que les dijo Mario al inicio de la conferencia es hacer prellenados de declaraciones, hacer auditorías no intrusivas, hablar sobre el auditor digital, ya está a la orden del día.
Bien. Miremos en este ecosistema de nómina, revisemos ahora al obligado. El obligado. Entonces, para yo conocer cualquier persona en la administración tributaria, yo lo primero que tengo que revisar es el RUT. Por ejemplo, Tatiana me dice, Lucero, mándame el RUT, porque ella me quiere conocer, ella quiere saber quién soy yo, ¿cierto? Porque el RUT, con el artículo 555.2 del Estatuto Tributario, es el único instrumento que te identifica, te ubica y te clasifica, ¿cierto? Entonces vamos a ver que esa clasificación que nos da el RUT es la que va a marcar si tú eres obligado a nómina electrónica o eres un no obligado a nómina electrónica, ¿cierto? Entonces revisemos acá. Vamos a mirar de todos nuestros clientes o de nuestro propio RUT, vamos a revisar este reglón que es el reglón 53 del RUT, que dice responsabilidades, calidades y atributos. Entonces voy a ver, tiene el 6, entonces es una iglesia, por ejemplo. Entonces es una persona que es no contribuyente declarante de ingreso y patrimonio. Ese no está obligado, porque yo oí en la conferencia que eran, ¿qué? Los responsables de renta. Esta persona no tiene nada en el RUT en relación con renta. Es del artículo 22, puede ser un ministerio, puede ser la DIAN, puede ser el INVIMA, puede ser la UGPP. ¿Ellos son qué? No contribuyentes no declarantes. Pero la persona que yo estoy revisando tiene el 5. 5 es renta en el régimen ordinario. A él sí le toca. A él sí le toca, ¿cierto? Y de pronto lo reviso otro cliente y digo, pero este no tiene el 5, sino tiene el 4. Si tiene el 4, a él le toca, es un responsable ¿de qué? Es un responsable de renta en el régimen tributario especial. Entonces, fíjense que si yo veo en el RUT de mi cliente o en mi RUT propio, yo veo los números 5 o 4, lo más seguro es que esta persona dentro del ecosistema de facturas sea un ¿qué? Un sujeto obligado. Listo. Entonces, ya tenemos la perspectiva de quién puede ser un sujeto obligado. Entonces, ¿qué va a hacer este sujeto obligado? Mire, la diapositiva les muestra un sujeto, ¿sí? Un sujeto que está mirando un mundo electrónico. Quiero que eso les quede en la retina. Ya entramos a esto, entramos al dato, no olviden eso, entramos al dato, ¿cierto? El dato es lo más importante. Entonces, esta persona que ya dijimos, ¿cierto? Ya dijimos, esta persona debe ser un contribuyente de renta y ya supimos cómo ubicar si soy contribuyente de renta en el RUT. Debe tener una relación laboral, legal o reglamentaria o un pago a su cargo de pensionados dentro del desarrollo de su actividad económica. Entonces, vamos a dar dos ejemplos. Yo soy la universidad. Y la Universidad Javeriana tiene sus profesores por nómina, ¿cierto? A todos los profesores nos tiene por nómina. La Universidad Javeriana está por nómina y está, ¿qué? Y los profesores estamos por nómina y él es un contribuyente del régimen tributario especial. ¿Le toca? Sí, le toca. Vamos a revisar Almacenes Éxito. ¿Almacenes Éxito tiene empleados? Sí. ¿Es responsable de renta en el régimen ordinario? Sí. ¿Le toca nómina electrónica? Sí. ¿Listo? Ahora vamos a revisar a Lucero Telles, contadora o abogada. Lucero Telles, contadora o abogada, ¿es responsable de renta? Pues por supuesto, ¿cierto? ¿Tiene empleados? Sí, mire, ahí está la señora Nancy, ¿cierto? La señora Nancy es aquí mi asistente en el hogar. ¿Tiene que llevar nómina? Pues no, porque es que yo no voy a solicitar costo o gasto de la señora Nancy, porque es que yo soy de las rentas de trabajo. Entonces yo no necesito ese costo, ese gasto. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es muy importante que ustedes siempre revisen el RUT de la persona y le hagan la entrevista para saber si esta persona es un sujeto obligado dentro del ecosistema de nómina. Vale. Entonces ya dijimos, primero mirar
régimen ordinario en 5, que es para personas naturales o jurídicas, y régimen tributario especial en 4, que es todos los que son fundaciones, asociaciones, corporaciones, universidades, hospitales privados y ligas de consumidores que están que están calificados en el régimen tributario especial. Vale. ¿Y para qué nos sirve? Pues yo siempre lo recuerdo que esto nos va a servir para llevar costos o gastos a renta e impuestos contables al impuesto sobre las ventas cuando ello se corresponda. Listo. Entonces miremos ahora cuál es la obligatoriedad. ¿Por qué tengo que hacer el documento? Porque yo ya les dije en qué sistema está, quién es el responsable, pero ¿por qué tengo que hacer el documento? Es posible que alguna persona diga, no, yo no voy a hacer el documento porque pues yo no veo la norma que dice que a mí, que si no lo hago me quitan el costo o el gasto, ¿cierto? Entonces fíjense que el artículo 771.2 y el 16143 del DUR nos van a orientar que cuando no exista la obligación de facturar y el salario no se factura, ¿cierto? Cuando no exista la obligación de facturar o de entregar un documento equivalente, la transacción que da lugar a costo de deducción o impuesto descontable, ¿sí? La nómina puede dar lugar a costo de deducción o impuesto descontable, vamos a ver que sí, ¿cierto? Entonces, fíjense que si usted no tiene el documento soporte de nómina, pues, ¿qué le van a decir? Que usted no puede llevar ese costo o ese gasto porque la administración tributaria se lo puede ¿qué? Retirar de las declaraciones de impuestos. Entonces, aquí está en este inciso tercero del 771.2 el pegue de la obligatoriedad de este sistema. Entonces, vamos a tener ya en este sistema, para recordar, vamos a tener dos pilares, ¿cierto? Uno que es los obligados a facturar y unos que son los de los documentos soporte. Documentos soporte en transacciones con no obligado genérico para compras y ventas ya está implementado. Documentos soporte de nómina electrónica, que es el que estamos revisando hoy y que vamos a revisar también anexo técnico. Y documentos soporte de importaciones y documentos soporte de cualquier otra operación que se le ocurra al gobierno nacional desmaterializar por este concepto del 771.2, que dice, o tú facturas o debes hacer un documento soporte, ¿sí? ¿Para qué? Para que la administración te tenga en cuenta costos, gastos o impuestos descontables. Y el otro pilar, del cual ya está totalmente desarrollado factura, y falta el desarrollo de algunos otros instrumentos que ya revisamos en las primeras diapositivas. Okay. Revisemos entonces nómina. Miren, ya sabemos, estamos en un sistema, tenemos unos actores, tenemos unos sujetos obligados, ¿cierto? Y entonces ahora sí vamos a revisar un poquito más en detalle lo que es nómina. Entonces, ¿soy un empleador o soy un representante del empleador, que es un sujeto obligado porque es declarante de renta y complementario? Y esta persona tiene trabajadores o tiene colaboradores, como se le dice hoy al talento humano, con los cuales tiene una relación, ¿cierto? Esa persona va a tener que hacer un documento soporte de nómina electrónica por cada empleado. Por cada empleado. Listo, eso quiero que también les quede muy claro. Lo va a tener que viajar ¿en qué? En un contenedor electrónico, como vimos en el ciclo. ¿Se acuerdan que en el ciclo veíamos que los documentos deben viajar en contenedores electrónicos o en voces pues de los anexos técnicos en Attached Document? Pero como no somos perfectos, yo me puedo equivocar, ¿cierto? Me puedo equivocar y los 14 millones de pesos que dan a Tatiana se los puse a Harold. Entonces Harold dice, no, pero ¿cómo, Lucero? Si es que yo no gano 14, yo gano 24. Entonces, ¿me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. Entonces, para eso hay otro documento en la resolución 13, que es el documento de nota de ajuste, ¿cierto? Si yo me equivoco en la nómina y ya la mandé a validar, pues lo que yo voy a hacer es darle alcance a ese documento de nómina con una nota de ajuste que también haré viajar, ¿con qué? En un contenedor electrónico. Bien, entre estas dos personas, el obligado
y el beneficiario, como ya vimos, tiene que haber una relación laboral, legal o reglamentaria. ¿Cuándo es laboral? Cuando las dos puntas son privadas. Entonces, pagos en línea con Tatiana. ¿Cuándo es legal y reglamentaria? Cuando la punta del empleador es una entidad oficial. Entonces, la DIAN y Lucero, ¿sí? Esa es la diferencia entre laboral y legal y reglamentaria. Pero igual, tanto Tatiana como Lucero tenemos que una relación en donde nos sean los tres presupuestos del contrato de trabajo, que es subordinación, trabajo y dependencia, salario y dependencia. Entonces, que tenga eso. Oiga, yo aquí puedo llevar a los prestadores de servicios, no. Los prestadores de servicios se te quedan, si no facturan, se te quedan en primer lugar si facturan en factura. Y si no facturan, se te quedan en el documento soporte en transacciones con no obligados a facturar, que ya también hemos dibujado, ¿cierto? Aquí solamente vamos a llevar a esas personas que ganan a las cuales se les configuran las tres proposiciones del contrato de trabajo. La periodicidad va a ser mensual, dice la norma que la tendremos que transmitir los 10 días siguientes a la fecha en que nos toque, en que se cierre el mes, en que nos toca, en que empezamos a habilitarnos, siempre 10 días después, ¿cierto? Pero bueno, aquí la pregunta es que, o sea, ¿todos tenemos que ahora pagar mensualmente? No. Tú puedes seguir pagando como pagas, quincenal, mensual, semanal, veintenal, como tú quieras pagar, ¿sí? Pero el reporte de nómina lo vas a hacer por un periodo que va desde el primer día del mes hasta el último día del mes y lo vas a reportar 10 días después. ¿Listo? Ok, idioma español, moneda, la moneda de circulación legal en Colombia y liberatoria de obligaciones, que es el peso colombiano. Y allí vamos a tener, fíjense que ya vamos a tener unas características, ¿sí ven? Unas características ya un poquito menos densas. Ahora hablemos del calendario, porque dijimos, bueno, como yo ya soy obligado, ahora es el primer paso de la habilitación, como yo ya soy obligado, miremos a ver cuándo me toca. Y vamos a tener tres calendarios. El primer calendario, que es el calendario que arranca ahorita en mayo, ¿cierto? Para habilitación, va a estar estructurado por el número de empleados. Entonces dice, si tú tienes más número de empleados, vas a empezar primero. ¿Sí? ¿Y por qué vas a empezar primero cuando tienes más números de empleados? Igual que se hizo con la pila, ¿cierto? Pila siempre empezaron primero los grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque son los que tienen más estructuración para hacer las cosas. Entonces, de 250 empleados hacia adelante, vamos a tener que habilitarnos en mayo y la primera generación la vamos a hacer, como la fecha es el 1 de julio, vamos a hacer la nómina de agosto, ¿cierto? Porque ahí es cuando yo tengo que generar la nómina. Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener de 101 a 250, de 11 a 100, de 4 a 10, de 2 a 3. Y los últimos que van a entrar en este calendario, son los que no tengan sino solamente un empleado. Los que tienen solamente un empleado son los que van a entrar ¿en qué? En diciembre. Entonces, allí miren que ustedes se dan cuenta que este calendario exige dos cosas. Primero, ser sujeto obligado, ¿cierto? Y segundo, ya ser facturador electrónico. Entonces, eso lo tienen que tener ustedes muy en cuenta. En los otros calendarios, entonces vamos a hablar de un calendario permanente. Ese calendario permanente es cuando ya pasemos, digamos, estamos en noviembre del año 2021 y llega una mega inversión con más de 251 empleados en su nómina. ¿Cuánto tiempo va a tener? Pues el tiempo de él ya pasó, ¿cierto? En el calendario. Entonces, este calendario permanente le va a decir, si ya está agotado el primer calendario y usted apenas va a entrar, usted va a tener 2 meses para hacer la implementación de la nómina electrónica. Entonces, en esos 2 meses que usted va a tener para hacer la implementación de la nómina electrónica, es lo que nosotros llamamos el calendario permanente. Calendario que presupone que el primer calendario que ya vimos, que es por número de empleados, está agotado para usted en el momento en que usted ingrese. Entonces yo tengo, me voy a ejercer mi profesión, cualquiera de las dos, la de contador o la de abogado. Entonces me voy a ejercer la profesión. Si me voy a ejercer la profesión y voy a contratar un asistente
y ya estoy en noviembre del 2022, que es la época en que me voy a pensionar, ¿cierto? Noviembre del 2022, pues entonces yo voy a decir, bueno, bien, listo, ok, ya pasó la época que me tocaba, o sea que ¿cuánto tiempo tengo? 2 meses para poder implementar mi nómina electrónica con este empleado que tengo hoy en día. Y vamos a tener un tercer calendario. Este tercer calendario, fíjense que son la implementación para sujetos no obligados a expedir factura electrónica. Entonces, quien hoy no expide factura electrónica, aun cuando cumpla con los otros presupuestos, su calendario va a estar ¿en qué fecha? Va a estar en marzo del 2022. Entonces, ¿quién no está obligado a expedir factura electrónica? 8 personas en Colombia. 8 personas en Colombia son las no obligadas a expedir factura electrónica. Bancos, no responsables del IVA, no responsables del impuesto al consumo, los servicios digitales desde el exterior, las personas que hacen transporte urbano, metropolitano público de pasajeros, ahí también van a estar el componente financiero de los fondos de pensiones y de las cooperativas, solamente por componente financiero. Fíjense que son solamente esos 8, porque a todos los demás nos toca. Entonces, muy importante que ustedes revisen también esas 8 personitas que están en el decreto, que son los no obligados a expedir factura electrónica. Ellos son los que van a entrar en el año entrante, en marzo 31 del 2022. Listo, ok. Espero que eso les haya quedado claro en ese sentido. Vamos a mirar entonces los modos de operación. Fíjense que aquí en los modos de operación vamos a tener 2 ambientes, que es el ambiente de habilitación y el ambiente de operación, en donde vamos a desarrollar generación, transmisión y variación. Y el ciclo, que yo ya les expliqué el ciclo, que es el ciclo que tenemos que cumplir en todo el sistema, va a decir que lo primero que tienes que hacer es habilitarte. Ya vamos a ver un paso a paso. En la habilitación ingresas a micrositio de factura electrónica, buscas otros documentos y revisas nómina. Una vez estés ahí y ya tengas el modo de operación con el que vas a trabajar, vas a empezar a ¿qué? A registrarte en el sistema. Lo primero, registrar el software con el que vas a hacer la nómina, código y nombre del fabricante, vas a hacer las pruebas y vas a pasar de solicitado a habilitado. Y ya habilitado puedes empezar a hacer ¿qué? Generación de nómina electrónica. Vale. Entonces, revisemos aquí. ¿Qué es lo que tú vas a poder hacer? Este sujeto obligado va a poder, ¿qué? Va a poder generar y transmitir. ¿Por qué? Como ya les dije, la validación la hace ¿quién? La validación la hace la DIAN. Plazos para el cumplimiento, pues ya vimos que son los plazos de los 3 calendarios. Dice 10 primeros días del mes siguiente. Entonces tengan muy presente que son 10 primeros días del mes siguiente. Entonces si usted es julio, ¿cuál es el mes siguiente a julio? Agosto. ¿Sí? Porque dice 10 primeros días del mes siguiente. ¿Vale? Ok. Entonces veamos los tipos de contratos y los tipos de contratos nos los trae el anexo técnico en el numeral 5.5.2, que son los tipos de contratos. Nos dice que tenemos contratos a término indefinido, contratos a término fijo, contratos con aprendices. También vamos a tener las prácticas o pasantías y el contrato por labor u obra. Estos son los contratos que podemos tener. Generalmente todos esos contratos son de manera presencial, ¿cierto? Pero el anexo técnico también nos habla del teletrabajo, que es ese trabajo que ya está reglamentado. Y muy seguramente más adelante, por eso lo traigo en rojo, porque todavía no está reglamentado, pero pues por lo menos yo hoy estoy en trabajo en casa, también se reglamentará el trabajo en casa. Entonces fíjense que estos son la tipología de contrato que usted puede tener. Lucero, ¿ese contrato tiene que estar por escrito? No. El contrato laboral no tiene solemnidad de estar por escrito. Generalmente en Colombia se hacen contratos laborales de manera verbal, a no ser que ya la compañía esté muy estructurado y los tenga ya por escrito. Listo. Vamos a revisar ya en esta
ciclo que llevamos, en este devenir que llevamos aquí, vamos a revisar ahora qué es lo que yo tengo que colocar en la nómina electrónica. Tengo que colocar el devengo. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros antes estábamos acostumbrados a colocar todo lo que era salarial. Y resulta que el devengo es algo más de lo salarial. Entonces tengo que colocar todo lo que recibe el trabajador, absolutamente todo. El concepto que nos trae el artículo primero de la resolución 13 nos dice que es todos los conceptos que constituyen ingreso de nómina para el beneficiario del pago. Entonces, no sé, a usted le van a pagar una bonificación, le van a dar un premio, le van a dar para que usted tanquee su carro, todo. Usted tiene que colocar todo, todas las cosas que son ingresos para el trabajador. Yo creería que allí está el mayor detalle. ¿El mayor detalle de qué? Del dato del que venimos hablando, ¿cierto? Listo. Entonces pueden haber devengos directos y devengos indirectos. Vamos a revisar cuáles nos trae el anexo técnico. El anexo técnico nos dice salario, vacaciones, actividades de desarrollo empresarial, viáticos, primas, beneficios y apoyos, horas extras, bonos, pagos en huelga, porque a veces hacemos pagos cuando la persona está en cese de actividades, incapacidades, cesantías e intereses hacia las cesantías, alimentación del trabajador, licencias, incentivos, anticipos. A veces hay unos trabajadores que dicen, ay jefe, ¿será que es que yo voy a pagar la universidad de mis hijos? ¿Será que usted me puede anticipar el mes entrante que pues me lo descuenta después? Ah, bueno, ese anticipo tengo que colocarlo porque yo no te lo pagué el mes entrante, yo te lo pagué este mes. Comisiones, dotaciones, indemnizaciones, bonos de retiro, apoyos de sostenimiento a los aprendices y todos los otros que le quepan, todo lo que usted considere que está dentro de qué, del concepto de devengo, o sea, de todo ingreso que se hace porque yo tengo con usted una relación laboral. Entonces yo le voy a dar a usted para que vaya a la universidad, le dice su compañía. Pues eso es un ingreso para usted. Puede que no sea laboral, pero es un ingreso. ¿Listo? Ahora, miremos cuáles son los descuentos. O sea, como yo voy a tener en el documento de nómina el devengo, pues también debo llevar los descuentos. Entonces, ¿qué es el descuento en el componente nómina? Son todos los valores que se detraen del devengo de nómina. Y allí vamos a tener retenciones en la fuente, seguridad social, cuotas sindicales, libranzas, anticipos por el pago ya del anticipo, pago de proveedores, aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, aportes a cuentas AFC, embargos, educación, salud complementaria y otros. Entonces, fíjense que ya tenemos ya más claro qué es lo que tenemos que tener, cuál es el componente principal de esto que es el documento de nómina electrónica. Ok, miremos ahora los requisitos, los 13 requisitos obligatorios del documento de nómina. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de generar dijimos que habían unos campos obligatorios y unos campos opcionales? Miremos los campos obligatorios. Lo primero, estar denominada como soporte de pago de nómina electrónica. Lo segundo, tener el nombre y apellido o razón social y NIF del obligado, de esta persona que hemos llamado el empleador. Apellidos y nombres del beneficiario, o sea, del trabajador, ¿cierto? El CUNE, que es el Código Único de Nómina Electrónica. Vamos a tener que llevar un número consecutivo por cada documento de nómina. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada documento, entonces Lucero es el 1, Tatiana es el 2, Harold es el 3, Rafael es el 4, así sucesivamente, ¿cierto? Y ese número no va, tiene que ser un número consecutivo que usted va a llevar el consecutivo de ese número todo el tiempo, ¿cierto? No lo va a tener que mandar a autorizar a la DIAN por el momento. Por el momento todavía no se autoriza para la DIAN. Usted puede tener una numeración autónoma, pero tiene que ser consecutivo. ¿Listo? Va a tener también los conceptos de devengo que ya los vimos, el contenido de todo lo que vamos a deducir de la nómina para llegar al valor total en el requisito número 8. Todo tiene que tener todo el componente del XML que nos dice el anexo técnico,
el medio de pago, o sea, por qué medio está pagando usted. Usted puede pagar en efectivo, puede pagar por transferencia electrónica, pero si paga por alguna transferencia, eso tiene que decirnos cuál es el medio de pago, ¿cierto? Fecha y hora de generación, que eso lo arroja el mismo sistema, la firma digital y finalmente apellidos, nombre o razón social y número de identificación NIT del fabricante del software que usted está utilizando o del proveedor tecnológico si usted decide hacerlo con proveedor tecnológico. Si usted va a entregar una representación gráfica de este documento, ¿cierto? O sea, no sé, se la va a entregar al empleado o se la va a entregar a un tercero o la va usted a imprimir. Estos son los requisitos, nos los orienta el artículo 24 de la resolución 13. Entonces, digamos que tenemos los mismos 13 requisitos que tuvimos anteriormente, pero vamos a tener un requisito número 14, que es el código de respuesta rápida CUDE. Mire, este código de respuesta rápida CUDE tendrá que estar presente en la representación gráfica. ¿Listo? Ese es el requisito número 14 y ese requisito solo se exige para la representación gráfica. La representación gráfica va a tener un QR que es el código de respuesta rápida. Okay. Avancemos en el tema y vamos a decir que, pues, por supuesto, todo esto que estamos haciendo es para el cumplimiento de la obligación jurídico sustancial a través del cumplimiento de obligaciones formales. Obligaciones que van a estar como el RUT, la de certificar, la de informar, todas van a estar en un mundo que es el mundo MUISCA y otras que es como la de informar y facturar que van a estar en este mundo nuevo que es el nuevo sistema para la DIAN. Pero revisemos la normativa y qué tiene cada normativa para que tiene que estudiar este obligado a la nómina electrónica. Miren, hemos dicho que todo esto se hace para tener un documento soporte, ¿cierto? Y el documento soporte, ¿qué soporta? Pues la prueba. ¿La prueba de qué? La prueba del devengo, la prueba del descuento, la prueba del costo, la prueba del gasto, la prueba del impuesto descontado. Entonces, vamos a tener aquí, en primer lugar, el 771.2, que ya lo revisamos, ¿cierto? Que nos habla de que el gobierno puede establecer documentos soportes que a las transacciones que no están con no obligados a facturar, y hemos dicho que tanto el asalariado como el pensionado es un no obligado a facturar. Tiene que tener también en el radar el 108, que es el que le dice que para que le tengan en cuenta la nómina, usted tiene que haber, ¿qué? Pagado para fiscalidad. Y finalmente el 107, que le dice, estas personas que usted va a llevar como costo o gasto tienen que tener la composición del 107, o sea, van a tener que tener necesidad, causalidad y proporcionalidad, porque usted no va a poder llevar en la nómina de su compañía a la niñera, ¿cierto? Porque pues la niñera no participa, no es necesaria para la producción de renta o de ingreso de la compañía, a no ser que usted tenga un jardín infantil, ¿cierto? Pero digamos que si usted tiene una empresa manufacturera, pues la niñera no hace parte, la niñera de sus hijos no hacen parte pues de lo que usted podría llevar como prueba de costo o gasto. Entonces fíjense que ustedes tienen que tener en el radar estos 3 artículos muy importantes. El anexo técnico es la versión 1.0 y en ese anexo técnico vamos a tener 430 códigos de identificación único, 236 de nómina individual de cada trabajador. Vamos a tener 34 campos asociados a deducciones. Vamos a tener los campos asociados al devengo, un comprobante total y 105 datos informativos. Fíjense que aquí vamos a tener una conformación muy holística de lo que nos trae el anexo T. Muy importante que tengan ustedes en cuenta que la nómina no recibe datos negativos. O sea, si el empleado, en vez de usted pagarle, le va a quedar debiendo, usted no puede hacer eso. La menor cifra que puede llevar es 0, pero usted no puede llevar cifras negativas en este documento.
Va a tener dos proposiciones. Fíjense que cuando ustedes se adentran en el anexo técnico, van a tener campos que dicen que tienen una S, que refieren a que esos son campos o descripciones salariales, y una NS que va a querer decir que son campos no salariales. Fíjense que en el ejemplo los vamos a mirar con detenimiento, que allí están ese tipo de campos, ¿cierto? Vamos a tener eso en toda la composición del anexo técnico, y es muy importante que ustedes revisen qué es el documento padre, cuántas son las OC, o sea, si el documento es obligatorio o si el documento no es obligatorio, se lo va a orientar a usted este código que está acá, ¿cierto? Si el número siguiente al obligatorio o no obligatorio es 1, es que usted solamente puede llevar una repetición. Si es N, quiere decir que podrá llevar el número de repeticiones que usted a bien tenga llevar. Y en términos de redondeos, también van a tener ustedes que revisar ese anexo técnico para que ese software que ustedes vayan a utilizar atienda a la norma de los redondeos que nos tiene el anexo técnico, ¿cierto? Él dice que en redondeos vamos a estar en números más significativos, y nos trae generalmente la norma universal para el tema de proposiciones salariales o proposiciones, digamos, en pesos. Salariales y no salariales, fíjense que podemos tener el mismo concepto. Fíjense que aquí en lo que les traigo en la diapositiva es el mismo concepto, o sea, es el concepto de viático, ¿cierto? Pero uno es salarial y otro es no salarial. Entonces, tener mucho cuidado en eso, porque el viático que es salarial te va a sumar, por ejemplo, para cesantías, para liquidaciones, para UGPP, pero el viático no salarial pues no va a tener esa composición, y ahí tienes que hablar tú de los viáticos que son permanentes y de los viáticos que son ocasionales, y ahí nuevamente te digo, tienes que tener muy claro que debes tener una persona, primero que sepa mucho de nómina, ¿cierto? Junto con tu ingeniero de sistemas, y una persona que sepa de tributario. Conceptos, pues, por ejemplo, horas extras. Siempre que tú tengas una hora extra vas a tener que hacerla línea a línea. Entonces, fecha inicial y fecha final de la hora extra. Siempre vas a tener que hacer eso, y vas a tenerlas que hacer línea a línea para la migración. Y ya cuando te vayas a habilitar, mira, aquí te traje la imagen, te vas a entrar en esta composición del www.dian.gov.co, en donde vas a tener tú que está el micrositio de factura en temas de interés, y allí te va a aparecer esto que es la caja de herramientas. Fíjate que allí ya está documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, le vas a dar doble clic a la caja de herramientas, y en la caja de herramientas te va a desplegar esta otra pantalla que ves tú en la parte inferior derecha, me imagino de las pantallas de ustedes, en donde va a estar el anexo técnico. ¿Sí ven? Ahí está el anexo técnico. Este anexo técnico te va a traer una composición más o menos como la que tú ves aquí arriba, que es la caja de herramientas que baja al disco duro, ¿cierto? Al disco duro de tu computador. En ese orden de ideas, aquí también vas a tener un ciclo que de la nómina, para elaborar la nómina, ya no para enviar ni transmitir la nómina a la DIAN, sino para hacer la nómina. Entonces, lo primero que tienes que mirar es qué clase de contrato. ¿Te acuerdas que ya vimos las clases de contratos? Listo. Entonces, esa clase de contrato va a tener la vinculación inicial, siempre vas a tener que mirar la vinculación inicial, y la desvinculación, o sea, la liquidación del contrato. Son como las dos puntas que vas a tener que revisar ahí. ¿Qué más vas a tener que revisar en este documento? Discúlpeme un momento, a ver si lo logro. Listo. Novedades que se dieron en el mes para que no tengas errores. Liquidar la nómina con las novedades correspondientes. Entonces, esta persona está en licencia, esta persona salió de licencia en maternidad, esta salió en una licencia no remunerada, a esta persona se le cumple hoy su periodo de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, las novedades para poder liquidar la nómina,
contabilizar la nómina. Aquí fíjense que vuelven y tenemos los actores que son la persona de sistemas, la persona de nómina y la persona de contabilidad, pagar la nómina, que es lo que le haces al beneficiario del pago, y en todo el transcurso de ello tener un sistema de auditoría que te minimice el riesgo de cometer errores. Y esto va a tener como productos ¿qué? Pues el desprendible, muy seguramente de pago del trabajador, ¿cierto? La pila para la UGPP y la nómina electrónica para la DIAN. Fíjate que, sin embargo, el transcurrir mensual, después de que tengamos que elaborar siempre la nómina, va a tener que tener esto y sobre todo una auditoría muy precisa para que no tengas que mandar tantas notas de ajuste. Ok, bien. Vamos entonces aquí a mirar más o menos cómo podría ser un desarrollo, ¿cierto? Fíjense que nos están pidiendo que, digamos, la información laboral del trabajador, lo que ahora en pandemia va a ser difícil, porque, por ejemplo, a mí me contrataron para Bogotá, pero yo perfectamente en este momento podría estar en Miami, ¿cierto? Porque yo estoy en trabajo en casa. Entonces, esas son cosas que van a tener ustedes que empezar a desarrollar, a ver dónde están sus trabajadores y por qué les digo esto. Ustedes saben que la ARL sube o baja el riesgo dependiendo del sitio donde uno está. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con ese detalle. O sea, ¿realmente el trabajador está donde tú lo contrataste o el trabajador está en otra parte? ¿No? Si a mí mi empleador no me hubiera mandado esta silla ergonómica y esta mesa ergonómica y esta lámpara, pues muy seguramente la ARL viene y me visita y dice, si a usted se le daña la columna vertebral, yo no le voy a responder porque eso ya no es que una enfermedad profesional, pues, ya estaba en la casa, ¿sí? Y su empleador no le dio los elementos que usted necesitaba. Va a desplegar también una pantalla del tipo de contrato. Fíjense que los tipos de contrato que nosotros habíamos dicho se van a desplegar ahí, ¿cierto? Fecha de ingreso, que fue lo primero que les dije que tenían que estar ahí. Fecha de ingreso, fecha del periodo de prueba, fecha final, vacaciones, cesantías, etcétera, todo lo demás que le pide a usted el anexo técnico, novedades de liquidación, novedades de vacaciones, novedades de ausencias, consolidado de vacaciones, ingresos, retenciones, informes de nómina, liquidación de nómina, generación del archivo pila y la nómina electrónica. Entonces, hasta ahí, pues ustedes van a mirar y van a alguna persona que sea contable y tributario va a decir, oiga, Lucero, esos datos ya están en la exógena en el formato 2276. Sí, muchos de esos datos ya están ahí en la exógena, pero fíjense que la exógena no se rige por los artículos que ya revisamos, que son el 771.2, ¿cierto? El 616.1 y los artículos 108, 107. La exógena se rige ¿por qué? Por el 631 del Estatuto Tributario, porque ese es el deber de informar. Entonces, pues vamos a tener por el momento y mientras se hace la consolidación total de este sistema, vamos a tener que seguir también transmitiendo estos formatos de información exógena, ¿sí? Aun cuando nos pareciera que los datos están un poco repetidos. Bien, y hasta aquí, Tatiana y Harold, pues la presentación que íbamos a hacer el día de hoy. Sé que Tatiana me tiene algunas preguntas que han hecho en el chat. Agradecerle mucho nuevamente a Pagos en Línea la oportunidad que nos ha dado de poder transmitir este tema de la nómina electrónica y pues nada, que aquí quedamos totalmente a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Claro que sí, Lucero. En nombre de Aportes en Línea, les damos las gracias a ti y a Mario, al doctor Mario, pues que hicieron posible esto. Recordarle a todas las personas también que asistieron, pues que vamos a generar el espacio para que quede grabada esta capacitación, donde podamos ver la capacitación completa del doctor Mario y por supuesto la doctora Lucero Telles. Vamos a ir con unas breves preguntas. Aquí la primera es las empresas obligadas a transmitir la información de nómina electrónica ante la DIAN y que no lo hagan en las fechas estipuladas para tal fin, ¿tendrán alguna multa o sanción? Listo, gracias Harold. Importantísima la pregunta. La respuesta es no.
La respuesta es no hay un régimen sancionatorio específico en el estatuto tributario y en ese orden de ideas, digamos que como las sanciones son reserva de ley, muy seguramente estimamos que el legislador va a colocar ahorita un régimen sancionatorio para estos aspectos. Pero lo que sí te voy a decir es que como no das cumplimiento al 771.2, la consecuencia que vas a tener es que te retiren el costo o el gasto. Listo, muchas gracias, Lucero. Aquí vamos con una segunda pregunta. Es si en mi empresa hay personas con contrato de prestación de servicios, ¿se debe reportar también en la información de nómina electrónica que transmite el ALIA? Harold, ya lo habíamos dicho en el transcurso de la conferencia, no. Si son prestadores de servicios, no. Te requiere un contrato con vinculación laboral, legal o reglamentaria, o que sea un pensionado de los que todavía tiene que pagar el empleador. Muchas gracias, Lucero. Aquí vamos con una tercera pregunta y es, ¿qué pasa si una empresa tiene una inconsistencia en el documento de nómina reportado para un empleado y posteriormente no reporta la respectiva nota de ajuste ante la DIAN? Lo más seguro es que, digamos, si el ejemplo que yo ponía con Harold, que Harold me lo permitía, el ejemplo que yo ponía con Harold es que, pues, si tú tienes un error en la nómina y él gana 24 millones y pues solamente le colocaste 14, el primero que te va a reclamar es Harold. Ahora, vas a tener inconvenientes en términos de que no vas a poder descontar los 24 millones, sino que solamente vas a poder descontar 14, o sea, todos los inconvenientes de no hacer un ajuste. Afortunadamente, digamos que como esto tiene que ver sobre todo con la declaración de renta, vas a tener un año entero para hacer los ajustes. Listo, doctora Lucero. Aquí vamos a ir con una cuarta pregunta y es, después de reportar la nómina de la empresa, ¿hasta cuánto tiempo después podrá la empresa reportar una nota de ajuste? No hay un término definido, Harold, no hay un término definido para que tú mandes una nota de ajuste. Igual una nota de ajuste podría causarse, yo creería que el límite que no está establecido en la resolución ni nada de eso, no está todavía establecido, el límite sería el año fiscal. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta y es, ¿las empresas deben hacer uso de un proveedor tecnológico para transmitir la información? No, no, como les dije, el proveedor tecnológico podría vender la solución, ¿cierto? Pero no, el proveedor tecnológico solamente está autorizado por la DIAN para hacer factura. Y pues cualquier desarrollador de software que logre licenciar un software sin necesidad de ser proveedor tecnológico puede desarrollar y comercializar el módulo de nómina electrónica. Muchas gracias, Lucero. Nuevamente, en nombre de Aportes en Línea, les damos las gracias a todas las personas que hicieron posible este espacio, que asistieron hasta el final de esta sesión. A ti, por supuesto, por la intervención y al doctor Mayo. Recuerden pues que va a quedar grabada esta sesión y que para las memorias estamos rondando un link para poderles hacer obtener este enlace y todas las memorias que presentamos aquí. Adicionalmente, les queremos compartir que vamos a generar un espacio para solamente preguntas. De pronto, pues si quedaron muchas dudas dentro del proceso, les estaremos compartiendo más detalles sobre la invitación y el espacio que generamos para compartir y aclarar solamente estas dudas. Recuerden que pues Aportes en Línea está actualizado en todas las normas y decretos que salgan ante la ley y adicionalmente los invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales para que se mantengan informados. Nuevamente muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Feliz tarde para todos. Gracias, Harold. Hasta luego. Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación.